El 4 de noviembre de 1970, una mujer casi ciega entró por error a la oficina equivocada de un centro de asistencia social en Los Ángeles. Solo buscaba pedir un beneficio por su propia discapacidad visual. A su lado, sujeta de la mano, llevaba a una niña de 13 años que no hablaba, caminaba encorvada dando saltitos como si fuera un conejo, y no sabía masticar comida sólida. Los trabajadores sociales que la vieron ese día pensaron, primero, que tenía una discapacidad severa de nacimiento. Ninguno de ellos imaginó todavía que acababan de descubrir uno de los casos de aislamiento humano más extremos jamás documentados, y que esa niña, sin saberlo, estaba a punto de convertirse en la prueba viviente de una de las preguntas más importantes sobre el cerebro humano, si existe una edad límite después de la cual ya es imposible aprender a hablar. A partir de ese día, un equipo de científicos de Los Ángeles pasaría años tratando de entender qué le había ocurrido a esta niña y hasta dónde era posible ayudarla a recuperar algo que, según algunas teorías, se pierde para siempre si no se aprende a tiempo. Para proteger su identidad de por vida, los investigadores nunca revelaron su verdadero nombre, le dieron un nombre en código, el mismo con el que hoy la conoce el mundo entero. La llamaron Ginny. Su caso terminaría convirtiéndose en uno de los estudios más citados de toda la psicología del lenguaje y también en uno de los más discutidos, porque la misma investigación que buscaba ayudarla terminaría, años después, señalada como un posible ejemplo de explotación científica. Antes de llegar a esa parte, hay que entender primero de dónde venía, y qué fue exactamente lo que encontraron ese día de noviembre. Lo que los investigadores fueron reconstruyendo después, con documentos judiciales y entrevistas, resultó casi imposible de creer. Desde antes de cumplir 2 años, su padre la mantuvo encerrada casi las 24 horas del día en un cuarto pequeño de la casa familiar, en la ciudad de Arcadia, California. Durante el día la ataba a una silla especial fabricada por él mismo, por las noches la encerraba dentro de una cuna cubierta con una malla. Prohibió a toda la familia hablarle o hacer ruido cerca de ella, y castigaba con violencia cualquier sonido, incluido el llanto. ¿Cómo puede un ser humano sobrevivir 13 años enteros prácticamente sin escuchar una sola palabra dirigida a él? Cuando el personal médico del Hospital de Niños de Los Ángeles la examinó por primera vez, encontraron a una niña de 13 años con el peso y la altura de una de 7. No controlaba esfínteres, no sabía masticar, y apenas podía enfocar la vista más allá de 1 metro de distancia, porque nunca había tenido necesidad de mirar más lejos que las paredes de su cuarto. No emitía ninguna palabra reconocible, solo sonidos aislados. Los médicos, al principio, sospecharon un retraso de nacimiento. Pero un dato en su historial cambió por completo la lectura del caso. A los 14 meses, antes de quedar encerrada, un pediatra la había revisado sin encontrar ningún problema de desarrollo. Si de bebé estaba bien, ¿qué le había pasado exactamente entre esa revisión y el día en que la encontraron? Mientras los médicos todavía intentaban entender su estado físico, la policía y los servicios de protección de menores investigaban a la familia. Su padre enfrentaba cargos por maltrato infantil, pero el día antes de su primera audiencia en la corte se quitó la vida en su propia casa, dejando una nota en la que decía que el mundo nunca lo entendería. Su madre fue juzgada por los mismos cargos, pero el tribunal la eximió de responsabilidad penal considerando su severa discapacidad visual y los años de control y aislamiento que ella misma había sufrido por parte de su esposo. Con su padre muerto y su madre sin capacidad legal ni económica para cuidarla, quedó bajo custodia total del estado de California. ¿Quién se iba a hacer cargo ahora de intentar reconstruir, desde cero, todo lo que le habían arrebatado? El caso llegó a oídos de una joven psicolingüista de la Universidad de California en Los Ángeles llamada Susan Curtis, junto al psicólogo David Regler, del mismo hospital de niños. Los dos vieron en este caso algo que ningún científico había podido estudiar antes de forma tan directa, la posibilidad de poner a prueba, con una persona real, una hipótesis que hasta entonces solo existía en la teoría. El lingüista Eric Lanaberg había propuesto pocos años antes que el cerebro humano tiene una ventana biológica limitada, que termina alrededor de la pubertad, para adquirir un idioma de forma natural. Fuera de esa ventana, según Lanaberg, aprender a hablar se volvería extremadamente difícil, quizás imposible.
Nadie había podido comprobarlo jamás, porque habría sido profundamente inmoral aislar a un niño solo para probarlo. Ahora, sin haberlo buscado, la ciencia tenía frente a sí un caso real. ¿Sería posible, después de tantos años de silencio, enseñarle a hablar de verdad? En 1971, el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos aprobó fondos para un estudio formal, bajo la dirección de Rigler, titulado Consecuencias del desarrollo tras un aislamiento social extremo. Durante los siguientes años, un equipo completo de lingüistas, psicólogos y terapeutas trabajó con ella todos los días. Los avances, al principio, sorprendieron a todo el mundo. En menos de un año había aprendido cientos de palabras nuevas, mucho más rápido de lo esperado para alguien que empezaba prácticamente de cero. Pero cuando los investigadores analizaron cómo combinaba esas palabras entre sí, apareció un problema que nadie había anticipado. ¿Sería capaz de dar el siguiente paso, el que de verdad distingue a un idioma real de una simple lista de palabras sueltas? Podía nombrar objetos, pedir cosas, expresar deseos con frases cortas, pero nunca logró dominar la gramática. No usaba correctamente los pronombres, casi nunca formaba preguntas, y su forma de hablar se quedó estancada en un nivel parecido al de un niño mucho más pequeño, sin importar cuántos años más de terapia recibiera. Para Susan Curtis, esto era la evidencia más clara jamás obtenida a favor de la hipótesis del periodo crítico. El vocabulario se puede aprender casi a cualquier edad, pero la gramática, la estructura profunda del lenguaje, parecía depender de una ventana biológica que, en su caso, ya se había cerrado. ¿Significaba esto que una parte de su mente iba a quedar incompleta para siempre, sin importar cuánto la ayudaran? Curtis encontró además un dato inesperado en pruebas de percepción del sonido. En la mayoría de las personas, el lenguaje se procesa principalmente en el hemisferio izquierdo del cerebro. En ella, los resultados sugerían justo lo contrario, un procesamiento inusualmente concentrado en el hemisferio derecho, el mismo asociado normalmente a la música y a las emociones, no al lenguaje. Curtis llegó a plantear que, quizás, al perderse la ventana normal de desarrollo, su cerebro había intentado compensar usando una región distinta a la habitual. La idea generó debate entre otros científicos, que señalaban que un solo caso, imposible de repetir en un segundo sujeto en las mismas condiciones, nunca podría confirmar del todo esa hipótesis. ¿Había encontrado su cerebro una manera distinta y válida de sobrevivir sin lenguaje temprano? Más allá del lenguaje, el equipo notó algo igual de sorprendente. Aunque casi no podía hablar, se comunicaba con una expresividad enorme a través de dibujos, gestos y una atención inusual hacia la música. Los terapeutas descubrieron que, frente a una grabación de piano clásico, se quedaba inmóvil, casi hipnotizada, mucho más tiempo que ante cualquier otro estímulo que le habían presentado antes. Para varios miembros del equipo, esa reacción sugería que, aunque el lenguaje verbal se le había cerrado en gran parte, otras formas de expresión y de conexión emocional seguían completamente intactas. ¿Era posible reconstruir un vínculo profundo con el mundo, incluso sin las palabras necesarias para nombrarlo? Mientras avanzaba el estudio, ella empezó a vivir en la propia casa de los Rigler, como parte de un arreglo de acogida familiar remunerado por la misma investigación. Aprendió señas simples, disfrutaba mirar libros con imágenes, y mostraba un interés genuino por el mundo que la rodeaba, algo que sorprendía a quienes esperaban encontrar únicamente daño y ausencia. Para varios miembros del equipo, incluida Curtis, se volvió mucho más que un caso de estudio, se convirtió en una persona a la que llegaron a querer de verdad. Cuéntanos en los comentarios qué habrías sentido tú al estar en el lugar de esos investigadores, encariñándote con alguien que, al mismo tiempo, era el sujeto de tu propia investigación científica. Hacia 1974, el Instituto Nacional de Salud Mental revisó los resultados del estudio y decidió no renovar el financiamiento, citando una organización deficiente de los datos y la falta de publicaciones científicas formales pese a los años y el dinero invertido. Sin ese respaldo económico, el proyecto tal como existía hasta entonces ya no podía continuar. Y justo cuando el estudio perdía su principal fuente de financiamiento, apareció un conflicto que estaba a punto de cambiarlo todo de nuevo. ¿Qué nuevo problema, esta vez fuera del laboratorio, estaba por estallar?
En 1975, su madre, que había recuperado parte de la custodia legal, demandó al hospital y a los investigadores, alegando que las pruebas constantes la sometían a un desgaste excesivo, más cercano a la explotación científica que a la terapia real. El equipo de investigación negó la acusación. Pero, entre la falta de financiamiento y el conflicto legal, los Rigler dejaron de ser su familia de acogida, y ella pasó, en poco tiempo, por una sucesión de hogares temporales distintos. En al menos uno de ellos, según relataron después investigadores y periodistas que siguieron el caso, sufrió maltrato físico. ¿Qué le puede pasar a los avances de una persona que apenas empieza a reconstruirse, cuando de golpe pierde el único entorno estable que había conocido en años? Lo que pasó después fue devastador para quienes habían dedicado años a ayudarla. Sin el entorno estable ni el seguimiento constante del equipo original, empezó a retroceder, dejó de hablar en público, se volvió retraída, y buena parte del vocabulario y las habilidades sociales que había construido con tanto esfuerzo se fue perdiendo. Hacia 1978, prácticamente había desaparecido de la literatura científica, la familia que la tenía a su cargo en ese momento prohibió que los investigadores volvieran a verla o evaluarla. El caso que había prometido responder una de las grandes preguntas sobre el lenguaje humano se cerraba, de golpe, sin un final científico claro. Hoy, más de 5 décadas después de que la encontraran, se sabe muy poco con certeza sobre su vida actual. Reportajes periodísticos posteriores, el más citado publicado por Los Angeles Times en 2016, señalan que sigue viva, bajo tutela del estado de California, en un lugar que las autoridades mantienen en reserva para protegerla de la exposición pública que marcó buena parte de su infancia científica. Ni su verdadero nombre ni su ubicación se han revelado jamás de forma oficial. Su historia salió del ámbito puramente académico en 1994, cuando la cadena pública PBS emitió, dentro de la serie Nova, el documental Secret of the Wild Child, basado en gran parte en la investigación de Curtis. El programa llevó el caso a millones de personas que jamás habían oído hablar de la hipótesis del periodo crítico, y sigue siendo, décadas después, una de las referencias más citadas cuando se enseña este tema en las universidades. Pero también reabrió, frente a una audiencia masiva, la misma pregunta incómoda que ya dividía a los propios investigadores, ¿hasta qué punto convertir el sufrimiento real de una persona en material educativo, aunque sea con buenas intenciones, sigue respetando su dignidad? La hipótesis del periodo crítico del lenguaje, la misma que este caso ayudó a poner a prueba, sigue siendo hoy una de las más respaldadas en neurociencia y lingüística, reforzada después por estudios independientes con personas sordas que aprendieron lengua de señas de forma tardía y con comunidades que desarrollaron lenguajes nuevos de manera espontánea. Pero el caso, como fuente científica, quedó marcado por una controversia que todavía no se resuelve del todo. El periodista Ross Rammer, autor del libro Ginny, A Scientific Tragedy, de 1993, cuestionó duramente la forma en que se había llevado la investigación. Susan Curtis y otros miembros del equipo original respondieron públicamente, en desacuerdo con buena parte de su relato. Historiadores de la ciencia siguen debatiendo, hasta hoy, dónde termina el rigor científico legítimo y dónde empieza a haber usado a una niña extremadamente vulnerable como si fuera, sobre todo, una oportunidad de investigación. Lo que sí quedó claro, sin ninguna duda, es que el lenguaje humano no es solamente una capacidad automática, depende de una ventana de desarrollo real y de un entorno humano que la haga posible a tiempo. Su historia se sigue enseñando hoy en universidades de todo el mundo, no solo en cursos de lingüística, sino también en cursos de ética de la investigación, como advertencia permanente sobre los límites que la ciencia nunca debería cruzar, sin importar cuán valiosos parezcan los datos que se puedan obtener. Su verdadero nombre nunca se hizo público, para protegerla del mismo mundo que alguna vez la convirtió en un caso de estudio. Cuéntanos en los comentarios qué parte de esta historia te dejó pensando más, y si crees que la ciencia, en aquel momento, cruzó una línea que no debía cruzar. En este canal exploramos cada semana los casos reales más extraños y más importantes sobre la mente humana, así que suscríbete si quieres seguir descubriéndolos, y no te pierdas el video sobre David Rammer. Otro caso real en el que la ciencia también tuvo que aprender, de la forma más dura, donde termina la investigación y donde empieza el daño a una persona real.